Como comentamos, pues estamos en la penúltima sesión de nuestro curso y tenemos el día de hoy a la doctora Elena Estavillo, quien va a ser nuestra ponente. La doctora Elena es fundadora del Centro I para la Sociedad del Futuro, que es un think tank que trabaja por un futuro tecnológico ético, responsable e inclusivo y que forma parte del Global Network for Internet and Society Research Centers, coordinado por el Centro Berkman Klein de Harvard y coordina el Consejo Consultivo de la Economía Digital. Excomisionada del IFETEL, regulador de telecomunicaciones y medios electrónicos en México, cuenta con más de 20 años de experiencia directa en el diseño legal, regulatorio y en construir marcos de gobernanza de tecnologías digitales, así como de su aplicación, su interpretación y evaluación, centrados en el interés público y la protección de los derechos humanos. Participó como experta en la integración de la recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial. Es líder del reporte sobre el estado de preparación de México en inteligencia artificial de UNESCO y coautora del reporte especial de UNESCO sobre inteligencia artificial y desigualdades. Conferencista inaugural del primer Foro Regional para la Ética de la Inteligencia Artificial que se celebró en Chile en el año del 2023 e integrante del comité organizador del Foro Global para la Ética de la Inteligencia Artificial 2025 de la UNESCO y el gobierno de Tailandia. Es Fellow de Harvard en Tecnología y Derechos Humanos 2027, Chair de Gobernanza para México del US-MEX AI Hub de UC San Diego y parte de la línea de investigación en inteligencia artificial de la UNAM. Integrante de la Comisión de Análisis Normativo de la IA convocada por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Integrante de Women for Ética AI y AI Experts Without Borders de UNESCO. Plataformas que impulsan la adopción de la inteligencia artificial responsable en el mundo. Nombrada al grupo de expertos de la CSW67 de la ONU para impulsar la innovación, el cambio tecnológico y la educación en la era digital para cerrar brechas de género. Ella es doctora en Economía y maestra en Economía Matemática por la Universidad de París, economista por el Tecnológico de Monterrey, Harvard Ali Fellow 2023, con un certificado ejecutivo en Administración y liderazgo del MIT. Alumna IBLP del Departamento de Estado de Estados Unidos en Tecnología 5G. Women in AI North America Life Achievement 2023. Segundo lugar, Premio Mujer Tech 2022. Gender Trendsetter de la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pionera del 5G por Ericsson. 100 Women in Antitrust de Global Competition Review. WSIS Champion 2020 de la UIT en la categoría de ética otorgada a conectadas. Mucho gusto por estar con nosotros, Elena. Te agradezco muchísimo tu participación. Y bueno, te dejo la palabra. Nos va a ayudar a hacer la presentación un compañero de la red de Webex. Entonces, bueno, esperemos que ya puedan conectar la presentación. Si estuviera aquí, ahí está el compañero de Webex. Si nos pudiera ayudar a hacer la presentación. Yo intenté hacerla, pero la verdad Estamos abriéndola uno a no uno. pude. Pero él nos va a echar la mano ahorita. Muy bien. Muchas gracias. No crean que estoy despeinada, la verdad sí me peiné, no sé no sé qué le pasa a mi pelo, pero bueno, les comparto que tengo 3 costillas rotas y casi no duermo en las noches porque no me puedo acomodar sin que me duela. Entonces yo creo que es eso. Entonces, adelante, por favor, si nos ayudas con la presentación, el compañero de Webex.
Sí. Bueno, pues mientras la van poniendo la presentación, yo aprovecho para saludar a todas las personas que se han reunido el día de hoy y a Eliana también. Qué barbaridad con tus costillas. Espero que mejore eso muy pronto. Debe ser muy incómodo. Pero bueno, que tengas una muy pronta recuperación. Elena, déjame comentarte algo. Este es el curso llevamos esta es la sesión 19. Sí, Hemos estado ya con 18 compañeros de distinto tipo. Ha participado del gobierno, la agencia, la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública. Expertos han estado de conectadas, han estado de la red 3D, de artículo 19. Nuestros participantes y nuestras participantes no son principiantes, sí. son personas con conocimiento. Se conectan entre 65 y 70 personas y algunas inclusive las has de conocer porque han estado en ICETEL, en COFETEL, en COFEPRI, en todas las instancias vinculadas con el tema de tecnologías. No, muchas no tienen micrófono ni cámara, entonces son muy participativas a través del chat. Algunas que sí tienen micrófono asaltan la palabra o piden la palabra con la manita. Entonces, bueno, pues ahora sí, perdón, y adelante. A las 10:50 vamos a subir el formulario con las preguntas que nos hiciste favor de enviar de acuerdo a tu presentación. Y bueno, ahora sí, perdona y tienes toda la palabra. Muchas gracias, Eliana. Y sí, y gracias por este contexto, y de hecho que va muy, muy de acuerdo con lo que les traigo el día de hoy, ¿no? Sabiendo que ya tienen conceptos previos y además de las sesiones a las que han estado asistiendo de este curso. Y la sesión de hoy yo quiero aprovecharla para, para provocar una reflexión que tiene matices estratégicos de cómo abordar este tema, este gran reto que tenemos como sociedad de cómo construir un ecosistema digital seguro para todas las personas. Y una buena parte a eso lo voy a dedicar, a reflexionar cuál es el enfoque que necesitamos. Y por eso es este título con el que inicio, del autocuidado a la confianza digital, porque eso es lo que requerimos. La siguiente lámina, por favor. Ahora que se ponga la siguiente lámina, pues lo que quiero hacerles es una pregunta de reflexión, y que va a ser el eje de esta sesión, y es: ¿quién es responsable de nuestra seguridad digital? Y aquí les voy a pedir también, quien quiera hacer una pregunta o un comentario, que son bienvenidos. Claro, siempre que vayamos avanzando de una manera fluida para que no nos coma el tiempo y podamos cubrir esta conversación que traigo preparada. ¿Quién es responsable? Y vamos a la siguiente lámina, por favor. Y hago esta pregunta como un detonante inicial de esta reflexión, porque generalmente cuando hablamos de seguridad, de ciberseguridad, de seguridad digital, nos enfocamos mucho en las personas usuarias. Y aquí va mi pregunta: ¿por qué seguimos culpando a las personas? Y si lo digo culpando, no es nada más responsabilizando de nuestra propia seguridad. Y aquí quiero poner un contraste. Cuando hablamos de la seguridad en los espacios físicos, en las ciudades que habitamos, lo que enfocamos es la necesidad de tener un alumbrado público que funcione, que esté colocado en los lugares donde se necesita,
que tengamos suficiente policía, que esté preparada, que esté entrenada para el cuidado ciudadano, para poder atender a diferentes personas con diferentes necesidades, ¿no? Como las personas mayores, los niños, niñas, las mujeres que necesitan enfoques particulares para su seguridad personal, a los hombres jóvenes. También hablamos de regulación, de reglas básicas, de normas de convivencia, de normas de diseño, de urbanismo, porque sí estamos hablando del diseño de las ciudades para que sean seguras, para que sean habitables, para que promuevan la convivencia pacífica. De eso hablamos de una manera muy natural cuando estamos contemplando espacios físicos. Pero cuando nos vamos a los espacios digitales, no es que dejemos de hablar de esos temas, pero nos enfocamos mucho en qué hacemos las personas usuarias, ¿no? Y ahí vamos a estar cambiando nuestra contraseña con frecuencia, no usar contraseñas muy fácilmente ubicables, no abrir enlaces extraños, tener cuidado en muchos aspectos en donde nos conectamos. Si nos conectamos en sitios públicos, saber los riesgos a los que nos exponemos, si compartimos nuestras contraseñas con otras personas, el tipo de enlaces que usamos en el trabajo para lo personal, cómo usamos nuestros correos electrónicos, si separar nuestros usos personales, los usos públicos, las redes sociales y eh, todos estos consejos van orientados a las personas usuarias. Con esto no quiero decir que desaparezcan otro tipo de consideraciones si tenemos leyes y algunas estrategias públicas para temas muy específicos, como por ejemplo la violencia de género, en algunos de sus aspectos, ¿no? Porque sí sabemos que no cubren todas las preocupaciones. eh, pero esos son temas específicos. Y finalmente, esa atención también de la violencia de género se acompaña de muchísimas recomendaciones para las mismas mujeres usuarias. Em, y, y vemos entonces que aquí hay un enfoque que cambia cuando nos vamos de lo físico a lo digital y que entonces vamos responsabilizando más a las personas usuarias del uso de los espacios digitales, ¿no? Para poder mantener una seguridad, un uso seguro y una vida digital segura. Y a lo que voy es que la seguridad no puede descansar únicamente sobre lo que hacemos las personas usuarias cuando navegamos. Em, Porque esta es una es una responsabilidad compartida y además porque también tiene sus límites lo que podemos hacer las usuarias, los usuarios por nuestra seguridad. Sí tenemos un ámbito de responsabilidad, sin duda, y tenemos cierto control sobre algunas de las variables que afectan nuestra seguridad, pero la verdad es que muchas otras se nos escapan. A la siguiente lámina, por favor. Y aquí lo que les propongo es un cambio de paradigma y que les propongo a quienes nos escuchan en todas sus diferentes posiciones, perfiles, ámbitos de influencia, ¿no? Desde quienes participan como autoridades, como empresas, en, como mismos usuarios en las organizaciones sociales. Y es que nos movamos de un enfoque a la autoprotección individual hacia lo que tenemos que construir de la mano y que es confianza colectiva. Necesitamos ámbitos digitales confiables en donde nos podamos mover sabiendo que tenemos mínimos de seguridad para hacer uso de estos espacios que son cada día más estratégicos, además, para el ejercicio de nuestros derechos, para tener eh, visibilidad y oportunidades económicas y sociales, oportunidades
participación política, de acceso a la información y que todo esto se está mediando en los espacios digitales. Para poder tener estas actividades y esta vida digital dinámica, plena, necesitamos que sea en espacios seguros y para eso necesitamos construir confianza. Confianza colectiva, porque la confianza no se puede construir nada más desde un ámbito, ahí necesitamos el, eh, la colaboración y la articulación de esfuerzos. A la siguiente, por favor. La seguridad digital, como ya se habrá mencionado muchas veces, es un derecho habilitante, es la seguridad. Aquí de manera específica, sabemos que el acceso a Internet es un derecho habilitante y en uno de sus aspectos, ¿no? Esenciales para poder tener un acceso efectivo es el de la seguridad. Y por eso la seguridad por sí misma también es un derecho habilitante, porque la seguridad es lo que nos permite ejercer nuestras libertades plenas en los espacios digitales. Y entre ellas, como un ejemplo, estos no son más que ejemplificativos, un derecho a la educación, un derecho al trabajo, a la salud, a tener participación democrática en la manifestación de nuestras opiniones, en el acceso y vinculación con otros actores políticos, con otros ciudadanos en los espacios digitales, de asociarnos, de manifestarnos en lo digital y también la capacidad y las posibilidades de usar los espacios digitales, las herramientas digitales que también son herramientas de trabajo, de productividad para innovar y para tener también este derecho a, eh, a desarrollar nuestras capacidades y a tener mejores perspectivas de desarrollo económico, de desarrollo social, de inserción en nuestra sociedad. Si no tenemos espacios digitales seguros, el acceso que podamos tener simplemente en la capa de la cobertura, de poder tener a nuestra disposición equipos y dispositivos, pues no va a ser completo, no va a ser suficiente para poder ejercer plenamente todos estos derechos. Y por eso contar con seguridad digital es un elemento esencial de este derecho habilitante que es el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. La siguiente, por favor. En la confianza, vista de esta manera, es infraestructura pública. Y por eso la importancia no solo de generar habilidades y conocimientos en las personas usuarias para poder manejarlos con la mayor seguridad posible, ¿no? En nuestro propio uso, en nuestro uso activo de los espacios digitales, sino para que esta sea una condición compartida y presente en todo el mundo digital, entonces como infraestructura pública. ¿Y por qué contemplarla como infraestructura? Porque sin confianza no tenemos uso pleno, no tenemos inversión, acceso, el uso que podemos hacer, y me refiero como individuos, como trabajadores, como empresas, como instituciones educativas, no va a ser no va a ser pleno y no va a ser de la manera que podamos aprovechar todas sus capacidades y por lo tanto, sin confianza, entonces vamos a tener menos innovación en nuestra sociedad, innovación económica, innovación tecnológica, innovación social. Eh, y por lo tanto, vamos a tener menos inversión pública y privada y menos gobierno digital. Por más incentivos que haya y por más intenciones y planes como los tenemos ahora, ¿no? De crear más gobierno digital, más trámites digitales, más información pública digitalizada, más acceso
de la ciudadanía al gobierno electrónico. Si no hay confianza, vamos a tener siempre esta limitante en el uso y la interacción y se va a estar manteniendo en el mínimo necesario. Y eso nos va a llevar a que haya menos participación ciudadana, menos participación en los diferentes aspectos que tienen que ver con los espacios digitales. Y visto de esta manera, podemos entender por qué considerar a la confianza como infraestructura pública y por qué entonces esta es una responsabilidad compartida desde las instituciones, desde las instituciones públicas, las autoridades, pero también las empresas que están contribuyendo y creando otros espacios digitales y la misma ciudadanía y diferentes tipos de instituciones públicas y privadas que creamos estos espacios digitales. La siguiente, por favor. El ecosistema digital es complejo, es amplio, comprende muchos actores públicos y privados y muchos elementos de infraestructura, de conocimiento, de redes. Y esta es una representación sumamente simplificada, pero donde mi intención es traer sobre la mesa esta responsabilidad compartida para construir confianza digital y que nos genere estos espacios de seguridad. Están las empresas, están las personas en todos los diferentes perfiles que tenemos, la infraestructura, la inteligencia artificial que cada vez va a ser más central en los espacios digitales, ya lo son al día de hoy, pero el cambio tecnológico y de adopción es tan acelerado en estos aspectos que cada vez va a ser un elemento más central de los espacios digitales, la inteligencia artificial. La sociedad civil, la academia y los gobiernos. ¿Por qué en plural? Porque estamos pensando en los gobiernos como diferentes en sus diferentes niveles jerárquicos, las autoridades locales, las estatales, las autoridades federales, pero además en todas sus especialidades, no solamente las autoridades que se encargan de manera directa de la ciberseguridad, de la expansión de las redes, de la política pública, del gobierno electrónico, sino también como estamos digitalizando todos los aspectos de nuestra vida, también son importantes las autoridades que están tomando decisiones y digitalizando todas sus acciones en diferentes sectores, como el de salud, el de educación, la misma seguridad pública, las relaciones internacionales. Y aquí también entran nuestra interacción con las autoridades globales y los actores globales, porque el ecosistema digital tiene un aspecto nacional, pero tiene un muy importante también, una muy importante dimensión global que no podemos dejar de ver. Y ahí también tenemos que asegurarnos de hacer lo que alcance dentro de nuestros ámbitos de influencia para que lo que existe de manera global y que incide en estos espacios digitales seguros, también lo podamos aprovechar, incidir en ello e integrar como un elemento que sume a esta confianza digital. La siguiente, por favor. ¿Qué ha cambiado? Les mencionaba que la inteligencia artificial cada vez va a tener un espacio más central en la construcción de confianza digital y en toda nuestra vida digital en general. Antes, ¿no? Y antes es algo muy reciente, nuestra vida digital de hace apenas unos poquitos años, ¿no? Y antes de que tuviéramos esta explosión de la inteligencia artificial generativa que ya podemos usar una buena parte de las personas todos los días con mucha facilidad. Antes teníamos información. Esa fue la gran revolución del Internet, nuestro acceso a la información, un acceso relativamente sencillo, poco costoso, para poder tener de manera directa
información de muchos lugares del mundo, de poder conectarnos también, entrar en contacto con distintas personas de manera directa, en línea. Esa fue la gran revolución del Internet y que todavía sigue desplegando todos sus efectos. Pero ahora esta revolución se suma y además se potencia con la de la inteligencia artificial. eh, que está llevando estos cambios al campo de las decisiones. Ya no es solo tener acceso a información, sino al procesamiento de esta información que da lugar a decisiones implícitas, a veces a decisiones muy claras y muy visibles. Pero estamos ahora en el mundo de las decisiones automatizadas por la inteligencia artificial. Y este es un gran cambio y tiene incidencia en la seguridad de los espacios digitales de muchas formas, eh, porque se están usando estas capacidades de procesamiento para tomar decisiones que tienen que ver con nuestra vida, con nuestros derechos, con nuestras oportunidades. Ya no se trata nada más del uso que hacemos por nuestra propia decisión, por nuestras propias acciones de usar o de estar presentes en espacios digitales, de usar herramientas digitales, sino que estas herramientas con inteligencia artificial se están usando para decidir sobre aspectos de nuestra vida que inciden en los espacios digitales. Por decir algo, ¿qué tipo de información tengo acceso o se hace visible cuando estoy usando Internet? ¿Cuál aparece en primer lugar y cuál no? ¿Qué incidencia puede tener esto en mi seguridad? Eh, pues el tipo de información que se está recabando, a veces sabiendo, a veces sin saber, a veces autorizando, a veces sin autorizar. Y esta información que se está recabando en los espacios digitales sobre mi persona, sobre mis preferencias, mis acciones, mis contactos, y a veces mucho más allá, datos biométricos, cómo se está usando, porque ya no se trata nada más de que se puedan revelar y que nos puedan poner en un riesgo de nuestra seguridad por la revelación de nuestros datos personales, sino que se esté usando para tomar decisiones que afectan mi vida y que eso también puede afectar mi seguridad personal, no en sí mismo por la revelación de datos que se puedan mal usar para hacerme un fraude, para hacerme una suplantación, sino que se puedan usar para tomar decisiones que afectan mi vida. Y esto ya está entrando también en un campo más amplio de cómo tener confianza y cómo entrar a estos espacios digitales para que se consideren seguros. Vamos a la siguiente. Y voy a ver, me voy a dar unos segundos porque aquí hay algunas preguntas para no dejarlas pasar más. Mm, a ver, desde tu experiencia, ¿cómo cambiaría el paradigma al ecosistema digital si colocamos a las personas en el centro? Otra, no se puede tener un Estado aprobado para la gobernanza digital cuando en lugar de tutelar vulnera derechos digitales como la imposición obligatoria de leyes espías. Y por supuesto que no genera esa confianza colectiva de la que debiera ser parte activa nuestra sociedad-nación. Bueno, pues todo esto tiene que ver con temas de gobernanza, precisamente de tener estos marcos, ¿no? De reglas, de mecanismos que nos aseguren que que nuestros derechos no están vulnerados cuando usamos estos espacios digitales y, como les decía, ya no solamente de manera consciente y voluntaria, sino cuando las herramientas digitales se usan para decidir sobre nuestra vida. Vamos ahora entonces en esta lámina, pues simplemente ejemplificando sobre el tipo de decisiones que ya está tomando la inteligencia artificial sobre nuestra vida. Y miren, y aquí cómo se entrelaza con el tema de la seguridad digital.
porque nuestra interacción en los espacios digitales está generando una gran cantidad de datos que son los que sirven para que se automaticen estas decisiones que después impactan nuestra vida. Por ejemplo, créditos. Si se nos va a otorgar un crédito o no, por qué monto, para qué fines, qué tanta información adicional nos van a pedir, qué requisitos se nos van a pedir. Y estas decisiones se van personalizando, lo que quiere decir que el trámite que yo voy a enfrentar cuando solicite un crédito, en el camino se va a ir diferenciando mucho del trámite que enfrente otra persona y puede ser más benévolo o menos, más restrictivo, más generoso, menos generoso. Y las posibilidades de tomar estas decisiones personalizadas se derivan de toda la cantidad de información que se va recabando, que se va procesando y que se va usando. Y necesitamos tener espacios seguros para que estos datos que inescapablemente se van a ir recabando de nuestra interacción en los espacios digitales, al final, ¿no?, del tiempo, no redunde en que se nos limiten nuestras capacidades. Tenemos que tener esta confianza, esta seguridad de que estos datos que se conocen de mi persona no van a servir para discriminarme, por ejemplo, más adelante y negarme o restringirme la posibilidad de obtener un crédito. Em, y lo mismo para obtener un empleo, porque cada vez se utilizan más también los datos obtenidos digitalmente, procesados, las herramientas digitales para procesar solicitudes de empleo, para procesar ya durante la vida profesional las evaluaciones de desempeño, el otorgamiento de ascensos, el ofrecimiento de salarios y que va mediado también por el procesamiento de datos obtenidos por nuestra interacción en los espacios digitales. El acceso a salud, no se diga, en la educación. ¿Y por qué? Porque todos estos se van personalizando y la personalización tiene aspectos positivos, por supuesto. Por ejemplo, las mujeres, pues queremos que los servicios de salud, los tratamientos, la investigación se haga para considerar las características biológicas de las mujeres, que no son las mismas que de los hombres, y también nos interesa que se hagan para nuestros rangos de edad. No es lo mismo lo que requiere de atención médica una persona mayor a una niña, a un niño. Sí queremos personalización, pero personalización que nos beneficie y que no nos perjudique en un tratamiento indebidamente discriminatorio en el acceso a algún beneficio. ¿Y cómo podemos lograr eso? Necesitamos otra vez, es un tema de confianza, de gobernanza, de seguridad en esta interacción en los medios digitales. El otorgamiento de seguros, los seguros médicos que también cada vez están más en la discusión pública por esta personalización indebida, ¿no?, de los datos que ahora permiten las herramientas digitales para tener acceso a un conocimiento más detallado de nuestra salud, de nuestra genética, de nuestra predisposición, no solo por pertenecer a grupos de población identificables, sino por nuestro propio historial médico, del cual pues no tenemos eh, eh, las seguridades de que se estén manteniendo debidamente confidencial y que se estén usando algunos datos personalizados de nuestra misma historia clínica, de nuestra misma predisposición genética para hacernos ofertas personalizadas en seguros médicos. Y esta personalización no, lamentablemente no en el beneficio de las personas, sino con el objetivo de excluir algunas enfermedades, algunos padecimientos para incrementar primas por riesgos
Y este es otro ámbito que está sucediendo, ¿no? En el día a día y que se ha ido dando por la facilidad en tener acceso a todos estos datos que otra vez están mediados por los espacios digitales. De otra manera, no se habría posibilitado este acceso por parte de diferentes actores a datos que deberían estar protegidos y en el ámbito personal. En el ámbito de la justicia también, cada vez se usan más herramientas de inteligencia artificial y datos digitales para tomar decisiones. Lo que en algunos países está prohibido, ¿no? El uso de herramientas para automatizar decisiones que tienen que ver con la aplicación de justicia, pues porque tienen un impacto importantísimo en la vida de las personas. Lo mismo en la seguridad y en el acceso a la información, que también es otro aspecto en el que estamos expuestas todos los días las personas, porque el acceso a la información ya va otra vez mediado por las plataformas digitales, por nuestra vida digital. Cada vez más, y esto se refleja en muchas encuestas de uso de herramientas digitales, cada vez las personas acuden menos a los medios tradicionales, ¿no? Como la prensa, los noticieros de radio, de televisión, y están prefiriendo, y sobre todo las generaciones más jóvenes están prefiriendo acudir a las plataformas digitales, a las redes sociales para informarse de lo que está sucediendo en el mundo, en su comunidad. ¿Y, y qué tenemos aquí? Otra vez, personalización. La personalización permitida y habilitada por el acceso a datos personales de nuestros hábitos, de nuestras preferencias, de lo que hacemos todos los días, de nuestras redes, a quién tenemos en nuestras redes, a quién seguimos, a quién preferimos. Y tomando en cuenta estos datos digitales, se nos alimenta con cierta información que no es la misma a la que tienen acceso otras personas. Entonces, estos principios y valores que hemos protegido o tratado de proteger durante décadas en el acceso a la información, que es un derecho importantísimo de las personas, el acceso a la información plural, veraz. Pues estos principios se van diluyendo en los espacios digitales si no podemos tener un acceso igualmente plural, veraz, diverso en los espacios digitales, ¿no? Y si este acceso va mediado por la personalización, que se hace posible gracias a los datos que vamos dejando eh, como, como pistas para seguirnos por todos los espacios digitales. Al siguiente, por favor. Y entonces tenemos un nuevo mapa de riesgos, un nuevo mapa de riesgos donde ya están los que ya conocíamos, eh, digamos, esta vida de Internet y que ahora se hace más compleja con la capa de la inteligencia artificial. Y nuestros riesgos incluyen, pues, los que deben haber estado comentando en todos estos días del curso, con los deepfakes, los fraudes, la desinformación, la manipulación, los sesgos, la vigilancia masiva, la suplantación de identidad y la violencia digital, que es un fenómeno que se compone, esto es sistemático y que nos lleva a la censura, a la autocensura y a la erosión democrática. Y todos estos riesgos tienen implicaciones profundas. Algunas son, digamos, más conocidas o más inmediatas. Los fraudes
que ahora se están automatizando y eso quiere decir que pues es mucho más sencillo, menos costoso para un delincuente estar inventando y haciendo ingenierías nuevas sobre sistemas de defraudación que nos estén sorprendiendo. Y que antes se tenían que hacer a manos, antes había que pensarle un poco y ahora se están facilitando no solamente la ingeniería de los mecanismos, sino su difusión, su operación a través de la inteligencia artificial. La desinformación, que a veces es orgánica, simplemente se da por estos procesos de viralización y también por aspectos que podemos cultivar y que ahí sí es parte, ¿no? Esta responsabilidad compartida como personas usuarias de no estar compartiendo información que no está verificada. Pero también hay procesos intencionales y campañas de desinformación que no solamente dependen de esta, digamos, falta de destreza de los usuarios, sino que son intencionales, que están impulsadas por organizaciones bien formadas y además con buen financiamiento y que están generando estas campañas de desinformación con propósitos generalmente políticos. Esto existe y también es algo que no podemos combatir nada más desde la ciudadanía. Para esto se requieren estrategias más amplias y de corresponsabilidad. En la manipulación, que está un poco relacionado con los temas de desinformación, la manipulación se puede dar con muchísimos propósitos distintos y no tiene nada, no es nada más en la parte política, que eso ya es muy preocupante, sino también de nuestras propias decisiones que nos pueden afectar en sus derechos como consumidores, ¿no? Manipularnos por la información que recibimos y por esa personalización digital para adquirir bienes o servicios que no necesitamos o adquirirlos a precios más altos de los que se ofrecen a otras personas, aprovechando también esta riqueza de datos personales que se pueden obtener de nuestras preferencias, de nuestros hábitos, de nuestros ingresos, nuestros perfiles de consumo. Los sesgos que, que pueden generar discriminación, eh, porque son más conocidos, se habla más de ellos, los sesgos de género, los sesgos de edad, los sesgos raciales, los sesgos que operan en contra de las personas indígenas, de las personas de las zonas rurales, las personas con discapacidad. Pero también hay otros sesgos, hay sesgos en la información, sesgos sobre sesgos culturales, sesgos políticos, sesgos en el planteamiento de verdades que no son completas. Y el tema de la vigilancia masiva, que generalmente nos referimos cuando hablamos de esto, es la vigilancia masiva a partir del acceso de autoridades públicas a grandes cantidades de datos personales. Eh, y para esto también tenemos el tema de la confianza pública, se vuelve fundamental. Porque en esta vida digital definitivamente es importante que las mismas autoridades tengan acceso a cierta información para poder proveer servicios de seguridad pública, proveer servicios públicos, infraestructura estratégica, pero para eso la ciudadanía necesita contar con seguridades mínimas para saber que esos datos a los que está dando acceso a las autoridades van a ser usados solamente con los fines establecidos, eh, con mucha ciberseguridad para no ser atacados, no ser hackeados y no exceder de los fines para los que fue recabada la información, porque de otra manera entonces entra aquí el riesgo de la vigilancia masiva y es donde se genera también la desconfianza ciudadana
y hay pues una falta de colaboración con fines que sí pueden ser muy legítimos, pero si no hay una relación de confianza con la ciudadanía, entonces ni para esos fines legítimos se va a poder tener la colaboración ciudadana. Y me iría al último, que es todo un mecanismo de retroalimentación que nos debe preocupar, porque la violencia digital no solamente causa daños y daños muy importantes para las personas y que además puede rebasar los límites de los espacios digitales y continuar en los espacios físicos. Sabemos que la violencia es un proceso y puede escalar hasta lo más grave en los umbrales de la violencia. Y, y también por lo mismo puede expulsar a las personas de los espacios digitales, desalentarlas de su participación política, de la expresión de sus opiniones. Eso lleva a la censura y al final entonces produce, además de estos daños personales e individuales, la erosión de la vida democrática. Entonces tenemos un nuevo mapa de riesgos derivados de los espacios digitales que son amplísimos y que van desde la seguridad física personal hasta la erosión democrática de una nación. La siguiente, por favor. ¿Y quién responde? Aquí les planteo otra pregunta. ¿Quién responde cuando una decisión automatizada perjudica a una persona? Porque aquí tenemos una cadena de elementos que van haciendo posible esta personalización y esta toma de decisiones que incide en la vida de las personas y en acceso a derechos fundamentales. La siguiente, por favor. Y esta es una pregunta, ¿quién responde para mantener, ¿no? Durante toda esta reflexión? Eh, No es una pregunta retórica porque nuestra intención sí es contestarla, pero dejémosla como un marco de reflexión. Y aquí vamos a que no basta con proteger datos. Con todo este marco y este mapa de riesgos complejos, lo que nos lleva es que no se trata nada más de proteger datos. El enfoque en ciberseguridad y en seguridad digital debe ser mucho más amplio. No es a mantener bases de datos debidamente protegidas. Claro, ese es un elemento fundamental, por supuesto, pero nuestro enfoque debe ser a proteger personas, a proteger autonomía, autodeterminación, privacidad, claro, ahí está el tema de la protección de datos, pero también tenemos que proteger nuestra democracia, nuestras instituciones. Esto es lo que nos va a generar espacios digitales seguros. Cuando sabemos que en nuestra vida digital, las personas estamos al centro de esta seguridad digital, que podemos ser autónomas y estar manteniendo nuestra autodeterminación sin que seamos presas de indebida manipulación y personalización que afecte nuestra autonomía, que vamos a mantener nuestra privacidad y estos espacios que no queremos compartir ni revelar con los demás. Y además, que en estos espacios digitales estamos protegiendo nuestra interacción democrática, que las instituciones también son confiables eh, y, y que eso permite, ¿no? Que es la base para todo lo demás. A la siguiente, por favor. Entonces, quiere decir que sí es muy importante replantear este objetivo de qué protegemos. Y no se trata solo entonces de proteger computadoras, infraestructura, redes, que sí, claro, ese es un elemento y ahí están las contraseñas y los enlaces seguros y el tipo de infraestructura que creamos. Sí,
pero este es un elemento, no es el objetivo. El objetivo es proteger personas. Y vamos a la siguiente. Y entonces eso nos lleva a que los pilares para construir confianza digital es personas empoderadas. ¿Eso qué quiere decir? No son solo personas que saben usar sus contraseñas y saben cómo conectarse de manera segura a las redes, sino que están empoderadas porque saben que sus derechos están protegidos, que si se sienten amenazadas en sus derechos, disponen de mecanismos para reclamar, para buscar apoyo y protección institucional, reparación, acceso a justicia. Esas es personas empoderadas. Necesitamos empresas responsables, responsables en su interacción, en sus propios diseños e interacciones digitales, que tomen su parte de la responsabilidad para generar esos espacios seguros, porque las empresas también son instituciones, también forman parte de este entramado digital y tienen que fomentar, diseñar y operar estos espacios seguros que incluyen también el tipo de infraestructura que están generando. Mercados competitivos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué estoy metiendo este elemento aquí? Porque casi siempre se nos queda olvidado y sin competencia en los espacios digitales, las personas no podemos reclamar derechos si no tenemos alternativas, si nos vemos obligados a usar la única o las pocas plataformas o los pocos servicios de para cierta necesidad digital que queremos cubrir. Por eso es tan importante tener mercados competidos. Necesitamos alternativas. Si no, nos vemos atrapados en un servicio que sabemos de partida que no protege nuestra privacidad, que nos deja expuestos a manipulación. Si no hay otro servicio, no vamos a poder elegir. Y Eliana quiere comentar algo. Más bien quiero preguntarte, ¿cómo sería un mercado competitivo? Por ejemplo, ahorita, ¿tú crees que tenemos un mercado competitivo en lo que significa Google como buscador? Porque pues todos usamos, hasta le decimos que es San Google, porque todos lo usamos. Así es. ¿Qué significaría, por ejemplo, un mercado competitivo cuando seguimos todos usando la aplicación de X, a pesar de que otras empresas han abierto como Threads y como otras, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros pensar en esta idea de mercados competitivos? Entonces, que ese es un gran reto y algunos países están tratando de incidir. Tenemos mercados tecnológicos muy concentrados. Esos que dices es una realidad, ¿no? Buscadores, pues sí, Google tiene altamente concentrado el mercado de los buscadores. Y lo que sucede es que ahí puede haber algunos elementos que nos ayuden, pero necesitamos cierta regulación, ciertos mecanismos para facilitar que tengamos acceso a otras cosas. Si cuando abrimos nuestra página de internet, el primer buscador que nos aparece es ese es el que vamos a usar, ¿no? Es como cuando vamos a la tienda y vemos el estante donde están las mercancías más visibles, lo más probable es que nos llevemos esa, y menos si no hay otras. O sea, tenemos que sacar las mercancías de atrás y en eso sí pueden hacer mucho las autoridades. Em, la gente habla con mucho miedo de la regulación, pero hay algunos aspectos en los que la regulación debe estar para apoyar, en este caso, el funcionamiento de mercados competitivos y los derechos de las personas como consumidoras, ¿no? Que tengamos alternativas, que existan alternativas, que nos podamos llevar nuestros datos. ¿Sabes? Una razón por qué no nos cambiamos de plataformas, porque perdemos todos nuestros datos, perdemos nuestra historia, nuestras conexiones, que ya teníamos quién sabe cuántos seguidores y no los queremos perder porque nos vamos a otra red y ya nadie nos va a conocer y tenemos que comenzar desde el principio. Ahí
hay cosas que se pueden hacer para facilitar esos cambios. Son los que llamamos los costos de cambio. Cuando tienes costos de cambio muy altos, pues entonces no te vas, aunque haya otra alternativa mejor. A nosotros se nos olvidan las cosas que han pasado en otros mercados, pero nos pueden servir mucho. Así hace muchísimo tiempo, si estabas en una red móvil, ¿no? Las redes no se interconectaban, entonces no les podías hablar a los usuarios de la otra red. Entonces, si estabas en la red más grande, pero por supuesto que nunca te ibas a cambiar. Después sí se conectaron, pero te salía muy caro hacer llamadas a los usuarios de las otras redes, entonces no les hablabas. Y otra vez era el incentivo para quedarte en la red más grande porque no te costaba hablarles a los que ya estaban en tu red. Fue hasta que se fue incorporando regulación, primero para que se interconectaran todas las redes y pudieras hacer llamadas independientemente en qué red estabas. Y luego, para que te costara lo mismo hablarles de tu propia red o a las otras. Esto es un ejemplo, pero hay muchas intervenciones regulatorias que pueden ayudar en estos aspectos. Hay cuestiones estructurales que esas sí están más, más contracorriente, ¿no? Como la enorme concentración de los mercados tecnológicos que hay en el mundo. Este sí es un reto global, pero en el que tenemos que trabajar, ¿no? No porque sea tan grande quiere decir que no hay que hacer nada. O sea, esto es algo en lo que tenemos que empujar y hacer lo que esté dentro de nuestras manos para facilitar el uso de alternativas que sean de fácil acceso, que estén visibles, que no sean costosas. En eso sí se puede hacer y por eso es tan importante tener presente los mercados competitivos. ¿Qué hacemos para que las personas tengan alternativas? Porque así también es como podemos, ¿no? Es este pequeño poder, pero que sí se tiene como usuarios para que nos den mejores servicios, es tener la amenaza de que nos podemos ir a otro lado, ¿no? Esto es muy, muy importante. Y el último pilar es el de las instituciones confiables. Tenemos que confiar en las instituciones. De otra manera, con una desconfianza mutua, no va a fluir, no van a fluir los ecosistemas digitales y no vamos a poder construir estos espacios de confianza y de uso pleno. No podemos, vamos a mantener en un mínimo uso estas herramientas que son tan poderosas, la verdad, y nos pueden dar acceso a tantos beneficios, pero necesitamos confiar. Y la confianza no es mágica, no es una promesa. Tiene que haber hechos concretos que nos hagan confiar. Y por eso necesitamos instituciones que generen esta infraestructura, confianza digital. La siguiente, por favor. Cuando hablo de instituciones confiables, ¿por dónde podemos empezar? ¿No? Porque parece, sí, y además algunas instituciones son más confiables que otras. No estoy hablando nada más de instituciones públicas, son instituciones públicas, privadas, sociales. Pero sí necesitamos un Estado capaz, ¿no? Un Estado que tenga conocimiento técnico, ¿no? Que sepamos, ¿no? Que sabe lo que está haciendo. Esto es muy importante. Las autoridades tienen que construir desde adentro esta capacidad técnica y demostrarla. Un Estado protector y no persecutor, y esto me parece esencial, para que confiemos en el Estado lo tenemos que concebir de nuestro lado, para proteger a las ciudadanas, a los ciudadanos de bien, ¿no? Tenemos que tener al Estado de nuestro lado. Si esta percepción de un Estado que está en contra del ciudadano no nos ayuda a crear confianza pública y esto me parece fundamental. Es algo en lo que hay que trabajar otra vez. No es nada más con discursos, es con hechos. El Estado del lado de la ciudadanía para poder sumar. La coordinación entre instituciones públicas, entre públicas, entre públicas privadas, entre privadas privadas, con la ciudadanía, con las organizaciones ciudadanas, trabajar
juntos. Esto también es fundamental para que el ecosistema sea confiable, que sea transparente y que esté sujeto a evaluación. Esto también es lo que da confianza, ¿no? Poder abrirse, hemos hecho esto, esto es lo que estamos buscando, estos son los resultados que hemos obtenido. Yo creo que se puede tener confianza en instituciones que se equivocan y que corrigen. Eso genera más cercanía que en instituciones que son opacas y de las que no podemos saber nada. En la siguiente, las empresas responsables, yendo a cada uno de estos que he mencionado, ¿cómo contemplar empresas responsables? Pues usando diseños de privacidad por defecto, ¿no? Que si no somos muy diestras las personas en el uso de las herramientas digitales, sepamos que si no le movimos a la configuración, si no elegimos nada, vamos a tener una configuración de privacidad que nos proteja por defecto, no porque nosotros buscamos cambiarla. Esto es lo que nos puede hacer que confiemos en los diseños que estamos usando. Y lo mismo lo de seguridad por diseño y no estar dependiendo o exigiéndole a la persona usuaria que busque y que construya sus entornos de seguridad y de privacidad. Tener una inteligencia artificial responsable es el mismo mecanismo, la misma óptica. Y gobernanza. La gobernanza se debe construir desde todas las instituciones, incluyendo a las empresas. Las mismas empresas con sus diseños tecnológicos tienen que asegurarse de que tengan un marco de gobernanza. En el siguiente, las personas empoderadas. ¿Cómo generamos personas empoderadas? Es lo que les decía hace un momento. Es en la siguiente, por favor. No se trata solo de alfabetización operativa, ¿no? Claro que hay que aprender a usar la tecnología, por supuesto, pero esto va mucho más allá. Tenemos que tener la capacidad de exigir derechos y eso es tener mecanismos para exigirlos, que sean fáciles, que sean eficaces para que los podamos usar y para saber que los tenemos disponibles cuando sean necesarios. Pensamiento crítico. Y esta es una responsabilidad colectiva, pero no podemos tener personas empoderadas si no fortalecemos nuestras capacidades de pensamiento crítico. Esto es una exigencia desde el sector educativo y además es algo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Son capacidades fundamentales de pensamiento crítico. Si no llegamos con pensamiento crítico a los espacios digitales, nos vamos a hacer mucho más vulnerables a todos estos riesgos que he estado mencionando. Y eso requerimos como personas empoderadas. No es nada más usar contraseñas. Tenemos que cuestionar todo nuestro uso, todas nuestras interacciones digitales. Y la participación. ¿Cómo vamos a impulsar la participación? Sabemos solamente sabiendo y tenemos confianza en las instituciones que están detrás de los espacios digitales, sabiendo que las instituciones están del lado de la persona, que no están tratando de abusar de nosotros, no están tratando de hacernos caer porque nos pusieron una letra chiquita donde decía que estamos autorizando que le compartan toda nuestra información para hacer publicidad y nos la pusieron ahí en gris, chiquito, bajito y no la vimos. No, eso crea una desconfianza terrible en el uso de los espacios digitales. Necesitamos esta corresponsabilidad para generar confianza. La siguiente, por favor. Es los mercados competitivos, que bueno, ya nos adelantamos un poco a eso, pero tenemos que trabajar en el tema de la concentración de los mercados. La concentración, pues es la que ya existe, pero también favoreciendo que haya oportunidades de innovación, de entrada de nuevas empresas, de crecimiento, de acceso a oportunidades. Y eso depende de políticas económicas con una visión más amplia, más enfocada
a futuro y a lo que está sucediendo en los mercados tecnológicos y digitales para evitar dependencia y evitar un riesgo sistémico, porque la dependencia no es nada más de las personas que pues, nos vemos obligadas a usar ciertos sistemas, ciertos servicios, sino que es de nuestro ecosistema en general. Si nos volvemos dependientes de un puñado de empresas, toda nuestra capacidad industrial como país también va a ser dependiente de muy pocas infraestructuras y de muy pocas empresas, ya sean nacionales o globales, y eso nos genera el riesgo sistémico. Está en nuestro propio interés, entonces, fomentar estas una situación de mayor competencia y tiene que ver con temas de soberanía, pasando aquí, que se habla también de que queremos construir soberanía. No podemos construir soberanía sin competencia, porque eh, por este punto de la dependencia. Mientras no haya competencia, vamos a ser dependientes en lo individual y como país. La siguiente, por favor. La seguridad y la privacidad también, si hay competencia, la seguridad y la privacidad pueden ser cualidades de los servicios, del equipo y de la infraestructura que nos vendan a los usuarios. Si hay alternativas, podemos optar por aquellas que nos están ofreciendo no solamente mejores precios, sino más seguridad y más privacidad. Pero para que surjan estas alternativas, tiene que haber competencia, tiene que haber acceso a los mercados, protección de las personas consumidoras y transparencia, que sepamos las cualidades, las características de los servicios que estamos consumiendo y que nos están ofreciendo. Esto nos lleva a un tema, ¿no? Digo, todas estas consideraciones. En la siguiente, por favor. A un tema de gobernanza. Gobernanza democrática. Y no es que me esté paseando por muchos temas, es que este enfoque es sistémico. No podemos tener seguridad digital, confianza digital, si no tenemos gobernanza democrática. A ver si pueden poner la siguiente. Y gracias. Y la gobernanza necesita de todas estas confianza, confianza como pilar. Y si tenemos confianza, hay participación. Eh, Necesitamos transparencia, evaluación, corrección. Y si tenemos este círculo de transparencia, evaluación, corrección, vamos a generar más confianza y vamos a generar más participación y entramos a un ciclo virtuoso. Tenemos que poner en su lugar todos estos elementos: transparencia, evaluación, corrección. Creo que esta parte también es muy importante. A veces hay mucha resistencia a la transparencia, porque la transparencia puede hacer evidentes errores. Y creo que esto no deberíamos tenerle miedo. Con el avance vertiginoso de la tecnología, estamos expuestos, no hay otra manera más que ir aprendiendo sobre la marcha. Claro, hay que ser muy responsables en lo que hacemos, pero también estar con la apertura para estar aprendiendo y corrigiendo y mejorando. O sea, es mejora continua. La mejora continua no debería ser un principio nada más de las empresas. Tenemos que aplicarla también en los esquemas públicos. Y cuando un sistema se vuelve transparente, está sujeto a la evaluación, y esa evaluación es parte del mecanismo de una mejora continua. Eso nos permite corregir. Sí, se le puede llamar corregir, pero también es aprender, es mejorar. Y si estamos mejorando todo el tiempo y haciendo sistemas más seguros y más confiables, esto se vuelve un ecosistema de retroalimentación, de gobernanza democrática que nos genere confianza. La siguiente, por favor. Ahora, para lograr todo esto tenemos desafíos que ya conocemos. Tenemos una enorme desigualdad en nuestro país, en muchos países, y además es una desigualdad que se va abriendo. La siguiente, si me pueden poner la siguiente lámina, por favor, es
la desigualdad y la brecha digital, que además tiende a amplificarse y más ahora por efectos de la inteligencia artificial. Pues es un esquema de mucha violencia en los espacios digitales que reflejan la violencia en los espacios físicos. Y también hay un desgobierno en el sentido de que no hay gobernanza. No podemos asegurarnos de que de esto, de estar seguros en los espacios digitales, de las decisiones que se están tomando que afectan a nuestras personas. Un esquema también de polarización que se va ampliando y se va reforzando los espacios digitales. La inteligencia artificial también se está amplificando la polarización. Hay una gran desarticulación institucional y esto lo quiero resaltar porque existen esfuerzos individuales muy loables desde muchos espacios públicos y privados que están tratando de generar elementos, pero están desarticulados. Y si no tenemos colaboración institucional, público, 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 privado, 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 social. Necesitamos articular todo esto. No vamos a poder con este gran reto. Y todo esto redunda en desconfianza. La siguiente, por favor. Y aquí simplemente una reflexión que no puedo dejar de hacer cada vez que puedo tomar la palabra, porque em, parte de los desafíos tienen que ver con que la inteligencia artificial ya incorporada y como una parte esencial de todo este funcionamiento digital puede ampliar o cerrar las brechas que tenemos, esta parte de nuestro desafío, que ya estoy en la siguiente lámina, si se puede, por favor. Y el punto es que si no hacemos nada, no es que no se vaya a ampliar o no se vaya a cerrar, porque a veces pareciera que es eso. Entonces, bueno, pues no estamos haciendo nada, entonces vamos a quedar igual. No, no es así. Si no hacemos nada, esto se va a seguir ampliando y ampliando, porque esa es la tendencia que tenemos, es la historia que traemos. Ay, si pueden pasar a la siguiente lámina, por favor. Y ya nos vamos de una vez a la siguiente. Gracias. Y lo que necesitamos hacer como objetivos para abordar alrededor de ellos esta estrategia es, primero, proteger derechos fundamentales. Segundo, promover un desarrollo económico sostenible. Y tercero, impulsar la innovación responsable. En el discurso público pareciera que estos son objetivos en conflicto y que tenemos que escoger. Y esto no es, esto es una total distorsión de la realidad. Estos no son objetivos en conflicto. Este es un reto de diseño institucional, es un reto de política pública, pero es lo que requerimos para construir una visión de país. Es buscar esto al mismo tiempo. Esto es lo que necesitamos como política pública y si no lo tenemos, no vamos a poder generar confianza digital. La siguiente, por favor. Todo eso es lo que nos va a llevar a construir una sociedad más confiable. Confianza digital, repito, como infraestructura crítica. La siguiente, por favor. Si logramos este diseño de política pública que incluya la protección de derechos de las personas, la disminución de brechas, un desarrollo económico sostenible y impulsar la innovación responsable, que existe, la innovación no tiene por qué ser irresponsable, ¿no? Esto es lo que nos va a producir confianza. Y entramos a ojalá que llegamos a este ciclo virtuoso, confianza para más innovación, para más inversión, para más democracia, para más desarrollo, para más bienestar.
es la siguiente, por favor. Y ahora vamos. ¿Qué es esta política pública que requerimos? Es un nuevo contrato social expresado en los espacios digitales, centrado en las personas, pero donde cada elemento tenga su propia responsabilidad. Hay responsabilidades para las personas, hay responsabilidades para las empresas, hay responsabilidades para el Estado. Esto no es algo que se puede dejar solamente en unas manos. De hecho, necesitamos ese, ese contrato donde estemos participando todos los elementos de la sociedad y las personas en lo individual, pero también las personas organizadas. Las organizaciones ciudadanas tienen también un peso y deben tener un, eh, un espacio fundamental, son un elemento de cohesión, de comunicación entre los demás actores. Cada espacio con su responsabilidad, pero todas en colaboración para generar este espacio de confianza. La siguiente, por favor. Y ya estamos llegando al final de esta presentación que les tengo preparadas para que nos dé espacio de hacer, ¿no?, algunas preguntas, pero quiero que se vayan con 3 ideas para recordar. Primero, que la seguridad no es solo técnica, esto es por eso, no son solo contraseñas, no es solo tener actualización, ¿no?, actualización de software y tener las redes más modernas. Necesitamos, para la seguridad necesitamos otros elementos y que la confianza es un activo público y no es algo que debemos dejar ahí a las circunstancias y que si se da, qué bueno, y si no se da, ni modo. No, la confianza es infraestructura estratégica, es un activo público y por eso la tenemos que construir. Y si se nos ha ido de las manos, pues hay que reconstruir. Esto es fundamental y no solo para los espacios digitales. Lo que pasa es que en los espacios digitales, pues estamos reflejando todo el funcionamiento de nuestra sociedad. Tenemos que regresar. Este nuevo contrato social requiere confianza. Y la inteligencia artificial montada en estos espacios digitales, interactuando intensamente en los espacios digitales, exige una nueva gobernanza, ¿no? Tenemos que construir esa gobernanza. No es solo regulación, sí requiere mecanismos regulatorios, pero no es solo eso. Necesita comunicación, espacios de confianza, de evaluación, de transparencia, tener roles para las empresas, para la ciudadanía e interacción, mucha transparencia. La siguiente, por favor. Y lo plantearía de esta manera. Se trata de construir un ecosistema digital donde las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. Este es un componente fundamental y por eso debe estar centrado en las personas. Debemos confiar en las instituciones no como mandato, sino como un resultado de una estrategia para generar confianza, donde podamos aprovechar la innovación, todas estas capacidades impresionantes de las nuevas tecnologías que pueden tener impacto de nuestra calidad de vida, en nuestras perspectivas futuras. Tenemos que poder aprovecharlas, pero no se va a dar si no podemos tener una participación plena basada en la confianza y en la protección de los derechos. Y solamente así poder participar en una economía digital inclusiva, segura y sostenible. La siguiente, por favor. Y dejo estas preguntas, pero puede haber muchas otras, ¿no?, para que podamos platicar. ¿Qué se necesita en todo este entramado? ¿Qué se necesita del marco legislativo, del marco regulatorio?
¿Qué responsabilidades deben asumir las empresas? ¿Qué toca a las personas, a las familias, a las comunidades? Y aquí en las personas incluyan, por favor, las personas organizadas, los ciudadanos organizados. ¿Y qué capacidades necesita el Estado en general para poder hacer frente a este desafío? Em, con esto, pues abro aquí un espacio para poder hacer preguntas y una discusión. Y la siguiente, por favor, pues nada más dejarla ahí de referencia para que tengan mis datos de contacto. Pues voy a leer aquí No sé una. si alguien tuviera alguna pregunta, si pudiéramos por favor regresar a las preguntas que Elena nos hizo en la En la diapositiva penúltima. anterior para que con base en eso pues podamos conversar. Creo que no me está oyendo la persona. Si pudiéramos regresar a la anterior, ahí. Pues ahí Gracias. están estas preguntas que coloca Elena como puntos de reflexión. Entonces, yo quisiera preguntarte, Elena, porque ahorita que leí tu semblanza vi que estás como asesora en la Secretaría de Ciencia y Tecnología. La presidenta ha estado anunciando, ayer lo anunció con bombo y platillo en la mañanera, que va a convocarse a sociedad civil y empresas y a no sé cuántas personas a la construcción de un marco regulatorio en materia de inteligencia artificial. Yo la verdad no les creo, porque lo que han hecho en gobierno digital, en todo, en telecomunicaciones, en todo, ha sido meter sus propuestas, y si no hubiera sido por correo, no hubiera habido ninguna posibilidad mínima de Sí. meter algunas cosas en el tema de telecomunicaciones. Metieron lo de gobierno espía camuflado en la ley de desaparición. Han estado construyendo un estado persecutor. Así es. Entonces, tú que estás ahí de asesora, ¿tienes alguna información? ¿Van a convocar? La Comisión de Inteligencia Artificial del Senado no tiene la menor idea. Nosotros de Derechos Digitales tampoco. Entonces, ¿qué sabes tú de esta convocatoria, que según esto ayer la presidenta anunció? Fíjate que no sé más de lo que acabas de señalar. Nosotros mismos desde Centro I estamos solicitando que nos convoquen, ¿no?, a estas mesas, que espero que sí. Em, pero la verdad es que yo creo que necesitamos una construcción que vaya más allá de lo que hemos tenido en otras ocasiones, porque ha habido muchas mesas. Sí, ha habido muchas mesas de discusión. Yo misma he participado algunas y probablemente muchos de los que están conectados o nos están escuchando han participado en las mesas, pero como dices, no se ha dado un proceso de construcción colectiva, sino que es una propuesta ya lista, no lista para publicar, y en la que en el mejor de los casos, si hay algo gravísimo, pues se llega a cambiar ahí un pedacito, pero el concepto general ya está definido, los temas ya están definidos, em, y eso no es una construcción colectiva. O sea, necesitamos procesos verdaderos de deliberación y tomar en consideración más las propuestas. En México, a veces no nos damos cuenta, pero en México tenemos tanta experiencia, tenemos personas tan preparadas con tanta experiencia en diferentes campos, y no estar aprovechando esa capacidad para crear soluciones a estos retos tan grandes, es que estamos haciendo, es un gran desperdicio. Entonces, ojalá que sí tuviéramos.
una convocatoria, pero con un mecanismo distinto, que sí lleve a una construcción colectiva, que lo que se proponga en la mesa, que sea de propuestas, o sea, de abajo hacia arriba, ¿no? Y no tanto de aquí está mi propuesta y apúrense y revísenla en un día para ver si le encuentran algo. No, este mecanismo no nos está sirviendo. Y además está esto que acabas de señalar. Hay muchos puntos de preocupación en diferentes piezas de legislación que ya están vigentes y que sí están creando un estado persecutor. Lo que estamos viendo con el registro de las líneas móviles, es tal la resistencia en la ciudadanía a registrarse en un proceso que si tuviéramos más confianza institucional, creo que no estaríamos en esta situación. El problema es que no tenemos confianza. Ese es el punto, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no resulta, en la teoría no resulta tan descabellado darle mi nombre y mi CURP a mi operador telefónica que lo va a guardar ahí. Eso no está tan descabellado. El problema es que no tenemos confianza y que no estamos seguros de si va a servir para eso. Y menos cuando se inscribe esta obligación en una estrategia de seguridad pública. O sea, no en una de telecomunicaciones, sino una de seguridad pública y que tiene que ver con investigaciones, con extorsión, y que es bueno, yo como ciudadana, o sea, yo soy una ciudadana de bien, yo trabajo, pago mis impuestos, trato de aportar a la sociedad y de pronto es, ay, este mecanismo es para investigarme, ¿no? Entonces, algo no está funcionando en esta construcción colectiva. Sí hay que cambiar el enfoque. Bueno, de derechos digitales, ¿no? Nosotros metimos este tema en derechos digitales y lo que dice alguien ahí de que recomiendan hacer mesas para la ciberseguridad en derechos digitales, pues lo que pasa es que tenemos 3 iniciativas que ya solicitamos opinión a la agencia, que es la que lleva el plan, y a la fecha pues no nos dicen nada, lo que nos dicen es que van a hacer su propia ley. Entonces es muy difícil, no hay una determinación de inclusión. Hay varias opiniones en el chat, Elena, si lo quisieras Sí, ver, de gente que está de alguna manera contestando a tus preguntas, y si alguien de los que sí tiene micrófono quisiera hablar, pues por favor, con todo gusto, tenemos todavía tiempo suficiente para poder platicar con ella. Sobre todo les informo que ella ha autorizado que se difunda la grabación de esta sesión, pero no la compartir su presentación. Ella me pide no compartir su presentación. Entonces, quien quiera, ahorita es el momento de poder hacerle todas las preguntas que consideren necesarias. Hola, hola. Tengo la mano levantada. Adelante, Juan. Gracias, Elena. Soy Juan Martín, yo defiendo derechos de niños y niñas y obviamente también estamos trabajando hace años con los temas de orden digital. Bueno, comparto contigo la visión optimista, por supuesto, no en un optimismo ciego ni nada, tú lo has explicado bastante bien. Y por supuesto tenemos desafíos grandes. Yo diría que uno de los más importantes es no caer en el llamado tecnofatalismo, ¿no? Donde ya nos venden la distopía de que no hay nada que hacer y hay que prepararnos a Terminator, ¿no? Porque las corporaciones ya gobiernan el mundo. Y digo, tengo claro que sí, que está crítico el tema, la alianza Trump tecnológicas es muy, muy grave. Sin embargo, también tengo certeza, y la historia lo muestra, que la humanidad sí ha logrado revertir tendencias, ¿no? Y quizás no podemos de manera total, pero hay ámbitos donde es posible. También reconozco nuestra complejidad de país, ¿no? Con esta autocracia que ya gobierna 70% de los sí, países, o esta tendencia, más allá de la envoltura de izquierda, derecha o como se quieran presentar, pues, autócratas. Y aquí viene, yo creo que quizás el desafío mayor en términos de desde dónde nos posicionamos ante estas desventajas. La persona como centro, los derechos humanos,
lo que sigue existiendo hasta que no lo desaparezcan del sistema universal de derechos humanos, ¿no? Creo que ahí tenemos bastante potencial. Y termino con mi pregunta para ti, es que es obvio que quienes están usando y seguirán usando por evidente estadística los entornos digitales son los niños, niñas y personas jóvenes, ¿no? Los que nacimos el siglo pasado, pues tenemos dificultades tecnológicas de uso y también por edad ya lo estaremos usando menos y demás, ¿no? No quiero matar a nadie, pero obvio que no vamos a poder potenciar mucho de lo que estamos hablando. Pero me preocupa muchísimo, Elena, que llevamos en esto con Eliana en la comisión en distintos cursos más de 2 años y la ausencia de ver a los niños, niñas y personas jóvenes como el centro, la prioridad de todas estas reflexiones me alerta y me preocupa profundamente. Eh, y lo digo con gente experta como tú, o sea, entonces, hago un poco el llamado, la invitación, pero también un poco desde tu punto de vista, ¿por qué cuesta tanto incorporar esta visión de ética intergeneracional, de justicia intergeneracional en algo que a todas luces son ellos y ellas quienes lo están padeciendo, quienes lo padecerán, pero que también pueden ser agentes de cambio? Y lo están siendo, aunque el mundo adulto ni se entere, lo están haciendo, pero te dejo un poco la preocupación y demás porque creo que va muy en sentido con tus planteos. Gracias, Elena, nuevamente por la reflexión y espero haberme explicado en la preocupación. No, por supuesto, Juan Martín, muchas gracias por traer este tema de niñas, niños y adolescentes, porque sí es un foco importantísimo y, y no sé, ¿por qué se sale muchas veces del enfoque? Quizá por una idea muy superficial, ¿no? De que tienen habilidades digitales, entonces pues casi no tenemos que hacer nada por ellos porque le entienden muy bien a la tecnología. Pero pues esto se queda totalmente en la superficie, ¿no? No se trata nada más de saber operar los dispositivos. De hecho, las generaciones más jóvenes son mucho más vulnerables en muchos aspectos del uso tecnológico a las generaciones mayores que nacimos en un mundo analógico, porque pudimos desarrollar habilidades sociales, espaciales, cognitivas, que se derivaban precisamente de esos espacios analógicos, ¿no? En una capacidad de poner atención, ¿no? Durante tiempos más extendidos, de poder controlar la frustración ante alguien que no opina lo mismo que nosotros. Y estas son capacidades que no se están desarrollando adecuadamente en las nuevas generaciones que, que están interactuando pues mayormente en los espacios digitales, cada vez menos en los analógicos, y sí necesitan una atención especial. Ahora, ¿cómo? A mí también me preocupa este enfoque como muy prohibicionista, ¿no? Entonces, que no entren a los espacios digitales, porque es como decir, bueno, los parques pueden ser peligrosos para los niños, bueno, entonces que no vayan a los parques. No, hay que hacer parques seguros, ¿no? Y que estén iluminados y hay que cuidar que no haya depredadores en los alrededores. No, eso es lo que hay que hacer y no y no expulsar a las nuevas generaciones de los espacios digitales, además de que es algo totalmente irrealizable, ¿no? Precisamente por las habilidades digitales que tienen, ¿no? Pues las prohibiciones son más fáciles de darle vuelta para las generaciones jóvenes. Pero sí necesitamos, es un enfoque específico de mucha preocupación y con muchas aristas, porque están expuestos a estos y también a riesgos específicos de cooptación, de violencia, pero también por esto de las habilidades que necesitamos que sigan desarrollando las nuevas generaciones, cómo vamos a hacer, ¿no? No quiere decir que no están desarrollando unas nuevas, eso también, que no tenemos otras generaciones mayores, porque no nacimos con estas tecnologías. Esas, obviamente, pero la parte cognitiva, que ya hay algunos estudios sobre ello, lo que se le está llamando la deuda cognitiva, tenemos que hacer algo para proteger a las nuevas generaciones.
y no expulsarlas, ¿eh? No expulsarlas de los espacios digitales, porque el prohibicionismo casi nunca ha funcionado. No quiere decir que no deba haber límites a la exposición, por supuesto que sí, ¿no? Pero es con digamos que hay que combinar enfoques. Gracias, Elena, muchísimas gracias. No te escuchamos, Eliana. Eliana, está cerrado tu micro. Perdón. Hay varias opiniones en el chat. Que el Estado, las empresas, los usuarios de ciberespacios, en principio cuidarnos, es una responsabilidad en común, los estados en primer lugar, con la corresponsabilidad de las empresas, instituciones y ciudadanía, el Estado y las propias plataformas, tener legislaciones que respondan a las realidades jurídicas, a tus preguntas sobre qué tipo de legislación, Estado y cuidarnos, hay una corresponsabilidad, no se puede tener un Estado aprobado para la gobernanza digital cuando en lugar de tutelar vulnera derechos digitales como la imposición obligatoria de leyes espías, que no genere esa confianza de la que debiera ser parte activa de nuestra sociedad, responsabilidad del Estado proteger a las personas, sus derechos, regular a las empresas, servicios y productos que tienen impactos negativos. Luego lo de Google, también alguien opinó ahí, lo que te pregunté, aprender de la regulación a otros mercados como el tabaco, ultraprocesados, seguros, telefonía. Luego hablan de la desconfianza que existe. Por ejemplo, es lo que decías del registro de celulares. El otro día platicábamos con Santiago de la red 3D, que lo que hicieron fue dividirlo para obligarte o sea, porque al final vas a tener hasta el 30 de diciembre, ¿no? De acuerdo al número de tu teléfono. Divide y vencerás, creo que decía Juan precisamente, que bueno, Juan es el que pues trabajó en la fundación de la Redim, en la Red de los Derechos de la Infancia, que él no lo dice, pero yo siempre lo digo porque es muy importante. Entonces, bueno, lo de la reunión de comisiones de derechos digitales, luego te contestan, principios de ética regulados y orientados a la transparencia, privacidad, respeto a derechos fundamentales, 2, responsabilidad por daños, 3, buscar acceso equitativo, 4, profesionalización para tener equipos de trabajo, hasta para auditar. Es como la respuesta a tus 4 preguntas, alfabetizar para participar, que los legisladores trabajen de la mano de expertos en ciberseguridad y seguridad digital para las leyes regulatorias, las empresas digitalizar, actualizar y capacitar al personal. La semana pasada acudió a un congreso de ciberseguridad en donde mencionan que los ciberdelincuentes están atacando ahora a las pequeñas y medianas empresas, ya que resulta mayor el beneficio económico con el secuestro de datos, mucha desconocimiento en cuanto al uso del Internet o malwares que circulan en Internet. Sería interesante que las unidades de policía cibernética, la que lo dice trabaja en una unidad de policía cibernética, hagamos prevención del delito para niñas, niños y adolescentes, sociedad en general, empresas sobre los riesgos digitales y la autonomía de la investigación y los mandamientos legales. Son las respuestas a tus preguntas. Muchas gracias, muy interesante. Alguien te pregunta la última. Sí. Considera que dentro de las políticas públicas que se deben desarrollar hay que incluir alguna modificación al plan de estudios de la nueva escuela mexicana. Híjole, ¿qué es eso? Donde se incluya información sobre el uso responsable de la tecnología para jóvenes y niños. Bueno, yo creo que definitivamente tiene que haber como parte de la formación básica muchas habilidades e información relacionada con los espacios digitales, pero sobre todo es
pensamiento crítico. Necesitamos de veras que fomentar y construir estas habilidades básicas de pensamiento crítico, de juicio independiente, la capacidad de formular problemas, de cuestionar, de analizar de dónde viene la información que se me presenta, de investigar, que estas habilidades que siempre han sido importantes son mucho más importantes al día de hoy. Y esto creo que debería ser parte de un reforzamiento de la educación básica y a lo largo de la vida. Y tenía una reflexión sobre esto de cómo construir confianza. Es que este ejemplo viene tan, ¿no? Lo tenemos tan presente, es tan oportuno, el del registro móvil, porque pues ciertamente hubo esta modificación a las reglas, pero no se hizo para generar más confianza, sino para debilitar más la posición de la ciudadanía. Entonces, lejos de generar más confianza, genera menos, ¿no? Porque entonces lo que se hizo fue como vulnerar esta, eh, este posicionamiento conjunto de la ciudadanía que ha sido espontáneo de no colaborar, de no registrarse como una manifestación de la desconfianza. Entonces, en vez de hacer reglas que sean más confiables, lo que se hizo fue cómo hacer más débiles a los ciudadanos en esta posición. Y pues sí, hay que dividirlos, entonces a los que les toque primero, pues ahí dejarlos solitos. Y eso genera más desconfianza en lugar que más confianza. Y ahí hay una oportunidad buenísima. Por supuesto que se pueden revisar las reglas para dar más seguridades a la ciudadanía y se puede pensar en muchas cosas, ¿no? Para que, a ver, yo estoy segura que si me roban el celular, entonces no me van a investigar a mí y me van a meter a la cárcel por una extorsión que yo no cometí porque me robaron mi celular. ¿Qué seguridades me dan como ciudadana para que eso no va a pasar? Ese es el tipo de revisión de reglas que puede generar confianza. Pero sí, hay que cambiar la óptica totalmente. Es como autoridad, me quiero comunicar con la ciudadanía, quiero que trabajemos juntos, este es un objetivo común, lo hacemos por nuestra seguridad. Bueno, entonces trabajemos juntos, donde estemos considerando la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos. Y sobre todo pensar en que el combate a la delincuencia, o sea, como que no hay que mezclar ámbitos, ¿no? Una cosa es, pues digamos, el control, la gobernanza de un sistema del red de telecomunicaciones y el otro ámbito es de la seguridad pública. Tiene que haber puntos de contacto, pero poner la vigilancia sobre la ciudadanía, que en términos generales es una ciudadanía no delincuente, ¿no? Los delincuentes hay que localizarlos de otras formas. Ahí es donde hay que modificar las reglas, las maneras de relacionarse con la ciudadanía pues para quitar esta imagen exacto del Estado persecutor e ir al Estado protector, ¿no? Y demostrar, mira cómo voy a proteger tus derechos con estas nuevas reglas para generar confianza. Muy bien. Aquí está, Ana Tovar está hablando de que en San Luis Potosí algunas escuelas los invitan a dar conferencias sobre el riesgo del uso de las redes y el buen uso del Internet, que es una buena práctica. Más escuelas deberían hacer lo mismo, no nada más en San Luis. Sí. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Nadie más? Bueno, muchas gracias, Elena. Como te comenté, las grabaciones se suben al canal de YouTube. Solo tu semblanza sí la puedo compartir, ¿verdad? Sí, por supuesto. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues a todas y a todos nos vemos el próximo jueves, que es nuestra última sesión. Terminamos ya el curso con nuestra sesión del próximo jueves.
Me preguntaban cómo vamos a validar. Nosotros, como les dije, tenemos el histórico de todo el proceso desde el día 12 de mayo, con asistencias, cuestionarios, todo. Y nosotros seguramente en la semana que entra vamos a hacer una compulsa de todo, para ver quiénes tienen la posibilidad de obtener su constancia porque hayan aprobado el 80% de los formularios y tengan el 80% de asistencias. Como ustedes saben, quienes somos del Senado necesitamos el 100% de asistencia. Lo bueno es que yo ya me la saqué porque yo he estado en todas. No sé si en las evaluaciones, pero al menos la asistencia la tengo. Entonces, bueno, nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves va a estar con nosotros alguien de la Asociación de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho, que además son organizadores con nosotros del curso. Voy a invitar a las personas representantes de las empresas y entiendo que la senadora Juanita Guerra se va, que es de la Comisión de Guardia Nacional, que también organizó con nosotros este curso, va a estar conectada con nosotros. Entonces, pues les mando un saludo, un abrazo, que hoy la lluvia no sea muy fuerte y nos vemos. El cuestionario y la sesión queda abierta hasta las 2 de la tarde y nos vemos el día jueves. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Bye bye. Elena, gusto saludarte. Ay, igualmente. Bye.